sobre lo que es el concepto de tradición, en su sentido lato y general. Es decir, no especialmente lo que debe entenderse por tradición dentro de la Iglesia Católica, sino en un sentido general. Habíamos llegado a la conclusión de que todos los pueblos, por nosotros conocidos, creen tener un conocimiento que les viene de Dios o de los dioses, pero un conocimiento revelado que se transmite de generación en generación. Ese conocimiento revelado, transmitido de generación en generación, constituye un haber religioso que forma parte de lo que podríamos llamar la sabiduría fundamental religiosa de esos pueblos. Una de las características de la tradición que habíamos visto es que viene y se funda por autoridad. Aquello que hemos recibido de nuestros antepasados, lo transmitimos a vosotros sin cambio. Fíjense que es siempre bueno constatar de que el hombre no obedece al hombre. Cuando la transmisión de un conocimiento se hace con esa obligación de transmitirlo tal como se recibió, sin añadirle ni quitarle nada, es porque aquellos que reciben ese conocimiento lo suponen proveniente de Dios o de los dioses. Es decir, es un saber cuyo contenido no se discute, se acepta, está fundado en la autoridad divina, que es la autoridad por antonomasia. En la conversación pasada habíamos hablado de lo que era la autoridad y de que cómo esta noción de autoridad implica necesariamente la noción de conocimiento. No hay autoridad sin conocimiento. Y cuando se habla de autoridad, en general uno se refiere al autor por antonomasia, al creador, Dios. Dije en esa oportunidad, y conviene repetir ahora esta noción, porque a veces recuerdo, por lo menos en otras épocas, en que estaba menos teologizado, que suponía de que esto de que la Iglesia habla de que toda autoridad viene de Dios, me parecía palabras en el aire, que todo viene de Dios. Pero es claro, cuando uno piensa bien, llega a la conclusión siempre inevitable de que la Iglesia no se equivoca. Y de que en cierto modo lo que afirma está de hecho bien establecido en la realidad. Dios es el creador del universo y el que sostiene el universo con su inteligencia y con su voluntad. Cuando nosotros conocemos, en alguna medida penetramos a nuestro modo, con nuestra propia finitud, con nuestros límites, con nuestros inconvenientes, en el conocimiento divino. Y por eso nuestro conocimiento es participación del conocimiento divino. Y si toda autoridad supone un conocimiento, y todo conocimiento es de hecho participación del conocimiento divino, la autoridad proviene efectiva y realmente de Dios. Y ahí viene. Todos los pueblos tienen su tradición.
Esto parece ser una constatación real, verdadera, bien fundada. Y la base religiosa de esos pueblos les viene por tradición, es decir, ellos suponen de que en el origen hay una revelación, la revelación primitiva, la prototradición, de la cual nosotros recibimos los restos, los vestigios, a través de las tradiciones históricas que siempre tienen un eco de la prototradición. Y ese eco de la prototradición es lo que constituye el acervo común de las religiones. ¿No? Porque todas las religiones, es muy común oírlo decir hoy, tienen algo de verdadero, no porque coincidan por casualidad. En ese sentido se podría hablar de que, partiendo de distintos puntos de vida, tomando como origen diferentes maneras de concebir la relación del hombre con Dios, en función de la unidad propia de la naturaleza humana, hay una cierta coincidencia. Pero la explicación hay que hacerla al revés. La coincidencia viene porque, de hecho, todas las tradiciones religiosas parten de una común tradición, de la prototradición, perdida en su pureza para nosotros. Porque lo que ha llegado hasta nosotros ha llegado a través de los vehículos propios de las tradiciones históricas, en las cuales se mezclan muchas cosas, de las que hablaremos someramente a continuación. Porque la pregunta inmediata nuestra es esta: ¿y cuáles son las fuentes de la tradición? ¿Dónde nosotros podemos observar los ecos de una tradición, de una prototradición o de una revelación primitiva? ¿Dónde podemos verlos? ¿Dónde podemos advertir cuáles son las fuentes de esa tradición? En primer lugar, y antes de hablar de la Sagrada Escritura, que es donde la tradición tiene su fuente más auténtica, pero no es la más remota, porque hay antecedentes más remotos que la Sagrada Escritura, que están precisamente en los mitos, en las leyendas, en el lenguaje, en la lengua. La lengua, lo que nosotros hemos heredado, recibimos en la cuna, lo que se nos enseña, que a su vez se funda en otras lenguas, y en esas otras lenguas primitivas, gracias a la arqueología lingüística, nosotros podemos advertir una serie de palabras que a su vez transportan conceptos, transportan conocimientos. La misma palabra, la misma idea, Dios, que recibimos del griego, Zeus, que a su vez tiene una cierta comunidad con el sánscrito, con el romano, con el latín, etcétera. Todas estas nociones que se encuentran en la lengua y que la arqueología lingüística nos permite más o menos descifrar y penetrar en ellas, son fuentes de tradición. Y también lo son los mitos, las narraciones en las cuales se expresan que en los mitos hay que aproximarse con una precaución. Esta doble precaución supone, para estudiar bien los mitos, yo no soy un estudioso de esas cosas,
ni tengo la preparación para poder hacerlo. Hay que estar armado de conocimientos filológicos buenos que permitan escudriñar las diferentes influencias recibidas a lo largo de su historia. El filólogo se queda contento con este estudio. Estudia las influencias y las estudia un poco con el criterio que suelen estudiar las influencias que se ejercen en la literatura. Siempre es un poco decepcionante para aquel que estudia la religión lo que acerca de la religión nos dicen los estudiosos científicos de la religión, los que la estudian científicamente. Ya vamos a explicar bien esto, porque la palabra científico ha recibido también en la época moderna un tratamiento moderno. Ustedes saben que las palabras sufren un poco las peripecias que la historia hace sufrir a los hombres. Los cambios provocados en la historia son cambios que no solamente se reflejan en las costumbres, en los usos, sino también en el vocabulario, en los términos y en el uso de ciertos términos. Así como nuestra cultura se aburguesa con el advenimiento a la dirección total de la cultura del homus economicus, al cual por comodidad se le suele llamar burgués también. Digo comodidad, aunque esto trae como consecuencias algunos inconvenientes en la interpretación. Pero así como la cultura se aburguesa y comienzan a preferirse una visión economicista de la realidad, a presidir mi idea del mundo, una visión económica del mundo, de la misma manera las palabras reciben esa impronta, reciben ese sello y pierden su contenido esencial, fundamental, el que tuvieron en su origen. Son modificadas y cambiadas por esa suerte de uso. Y una de esas palabras que más ha sufrido esa modificación es la de ciencia. Para un griego de la época de Aristóteles, la palabra ciencia suponía, sí, efectivamente, un conocimiento cierto. Pero añadía Aristóteles con mucho tino y criterio, cierto y por causas, decía él, cierto y por causas. Pero lo que es curioso advertir es que si yo limito el conocimiento de la realidad a los hechos, las causas no están en los hechos, son inferidas, son supuestas. En cierto modo es mi inteligencia la que descubre más allá del hecho la causa que puede provocarlo. Y la explicación del hecho por las causas que mi inteligencia descubre va un poco más allá de la mera constatación del hecho. Penetra en el carácter intrínseco del hecho y va buscando una razón. La causa es siempre una razón. Va buscando una inteligibilidad. Y diríamos más, va buscando una inteligencia que lo funda. Porque parte del supuesto de que nuestra inteligencia, imagen de la inteligencia divina, penetra en la inteligibilidad de las cosas y descubre sus razones más hondas y más profundas. El pensamiento moderno tiene una tendencia a descuidar la inteligencia, a desconfiar de la inteligencia.
Si ustedes me preguntan por qué, mi respuesta, por supuesto, con todos los límites que supone una interpretación en alguna medida personal del hecho, de la causa que lo provoca, es que el hombre moderno supone que su inteligencia construye el universo. Porque el universo, mundo, el cosmos, está constituido en su racionalidad por nuestra razón. Es una proyección de nuestra razón. Esto está en Kant de una manera clara y perfecta, y también está en Hegel de una manera un poco más complicada y difícil, pero está allá. Es decir, el universo es producto de nuestra razón. Y como nuestra razón es productiva y de alguna manera es subjetiva, añade a las cosas que contempla, que examina, que mide, algo que es propio del sujeto, algo que es de él. El hombre antiguo partía siempre del supuesto que la inteligibilidad profunda del cosmos, las razones que explican los sucesos, los acontecimientos y las cosas, son razones que dependen de la inteligencia divina, del logos divino para el griego, de Dios creador para el cristiano. Allí depende. Entonces, conocer no consiste pura y exclusivamente en destacar un hecho, señalarlo, decir esto sucede, sino también penetrar en sus causas, porque penetrar en sus causas es buscar la razón divina que en alguna medida lo funda. Y por eso la ciencia, para los griegos y para los cristianos, era una noción análoga. Claro, para el que ha estudiado filosofía, este término es habitual, lo conoce, pero el que no ha estudiado filosofía puede encontrar una cierta dificultad en conocerlo. Por eso conviene siempre aproximarlo un poco más al entendimiento de aquel que, por razones de profesión, no se ha ocupado de conocer la filosofía. Es decir, no olvidemos nunca que en el pensamiento tradicional grecolatino, la filosofía habla el lenguaje común, pero lo habla bien. Pero como nosotros el lenguaje común no lo hablamos bien, conviene entonces que ciertos términos los expliquemos. Un término es análogo cuando aquello que el término señala tiene en parte algo común y en parte algo desemejante, diferente, distinto. Así, por ejemplo, hay ciertas analogías que son metáforas en nuestro idioma. Cuando digo el día está alegre, estoy atribuyéndole al día algo que es propio de mi ánimo. Cuando digo este aire es sano, estoy atribuyéndole al aire algo que el aire causa en nuestra salud. Cuando digo que el hombre es un animal, que el hombre es un ente, y que la mosca es un ente, es un ser, y el banco es un ente, en esta noción ente debe haber algo común para el hombre, para el banco y para la mosca. Y al mismo tiempo algo de semejante, porque es curioso.
La mosca, el banco y el hombre, si bien tienen de común que son entes, se distinguen entitativamente. Son entes diferentes. Son diferentemente entes. Lo son de una manera distinta. El término análogo es aquel término entonces que señala en las cosas que designa un elemento común y al mismo tiempo distinto. Pero él mismo señala lo común y lo distinto. Porque si yo digo del hombre que es un animal y del león que es un animal, estoy señalando algo común en el hombre y en el león, pero no se distinguen en la animalidad. Se distinguen por la racionalidad que hay en el hombre y que no hay en el león. Es decir, lo que los distingue es algo diferente a la animalidad. En cambio, en el término análogo, lo que lo distingue está señalado en el mismo término. Y al mismo tiempo está señalado lo que lo emparenta o lo que lo hace común. ¿Todo para qué? Para indicar que el término ciencia, tal como es usado modernamente, es un término unívoco. Se llama ciencia o se llama científico a un conocimiento que se funda en una observación bien detenida del hecho, en una constatación que trata de distinguir y señalar con precisión el hecho, sin entrar a averiguar más sobre el hecho, sin penetrar en su raíz constitutiva, sin preocuparse por eso. Por eso desaparecen casi todas las ciencias de nuestras universidades que en alguna medida no estén relacionadas con una técnica productiva o como una técnica al servicio de aquello que el hombre realiza, hace sobre las cosas. ¿En qué universidad actual se estudia? No ya filosofía, la filosofía la han dejado algo así como para especie de museo, para uso de algunos raros que todavía existen. Si llegan a ser en número suficiente, como pueden ser los maricas, por ejemplo, se pueden imponer en el tiempo porque votan. Pero si no son en cantidad suficiente, no van a lograr de ninguna manera hacerse escuchar. Pero momentáneamente se les tira la posibilidad de que exista allí ese saber bastante asediado por los conocimientos propios que nacen del nuevo criterio de ciencia. Todavía está. Pero la teología, por ejemplo, ¿a quién se le ocurre hoy pensar, un hombre común, de que sea una ciencia? Le parecería espeluznante el que nosotros planteáramos la posibilidad de que la teología es una ciencia. Dirían que no. En la universidad medieval era la ciencia por antonomasia. Pero la universidad medieval tenía un mitente que era la Iglesia, y cuyo interés fundamental precisamente era ese tipo de conocimiento. La universidad moderna tiene otro mitente que es el Estado. Y el Estado está al servicio de la economía. Y estando el Estado al servicio de la economía, lo que la universidad transmite es aquello que le interesa a la economía que maneja el Estado. Y que de alguna manera forma parte del saber propio de la economía. Entonces aquella noción análoga de ciencia, que es propia del pensamiento greco-latino y por añadidura del pensamiento formado bajo la administración de la Iglesia, esa idea, diríamos, analógica de ciencia ha desaparecido.
¿Qué es lo que nos interesaba a nosotros explicar? Pues que generalmente cuando uno lee una versión científica de lo que es, por ejemplo, la religión, el estudioso se dedica pura y simplemente a indicar qué es lo que tal lado creen y cuáles son las manifestaciones del culto. Me hace acordar a un señor, viejo amigo, que había entrado por primera vez en su vida a una misa sin saber absolutamente nada de lo que allí pasaba. Y después explicaba qué pasaba. Había un hombre vestido de mujer, dice que estaba adelante, se levantaba un pedazo de pan y lo bajaba, todos se arrodillaban, se levantaban, se paraban. Se ve que adoran un pedazo de pan. Y entonces eso es lo que constituye el quid de esa ceremonia. Fuera de eso no veía más nada. Porque indudablemente entra él en una cosa en donde hay misterio. Y el misterio es lo que está oculto inmediatamente a su capacidad perceptiva. Cuando los hombres de ciencia penetran en el recinto de las religiones antiguas, tradicionales, entran exactamente con la misma preocupación científica de este caso. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucedía en los misterios de Eleusis? ¿Qué creía el griego? No sabemos. Para más en la época en que esta gente escribió, no hablaban de lo que constituía, de hecho, el misterio de la fe. Había teología. El que los estudia recibe un poco esa parquedad en la denotación de la fe, de la creencia. Y se contagia de ella. Y se supone que allí los incas adoraban al sol, dicen para nosotros. Y suponemos que tenían una especie de veneración especial por el sol. Fíjense que parece ser que había algo más. Y aquello era un símbolo por el cual se manifestaba la grandeza de Dios en la cual creían. Pero se detenían un poco en el símbolo porque nosotros somos seres constituidos de espíritu y sensibilidad. Y las cosas llegan a nuestro espíritu a través de la sensibilidad. También, en cierto modo, nosotros necesitamos que el sacerdote haga una serie de gestos que nos enseñe un poco la hostia consagrada. Nosotros sabemos que está consagrada, pero nuestra sensibilidad necesita del signo, necesita del símbolo, porque de otro modo no puede penetrar en la hondura del misterio. Y si nosotros nos detenemos pura y exclusivamente en el signo, nos detenemos en el símbolo y no penetramos el misterio, a nosotros no se nos ha dicho nada de lo que allí sucede. Por eso decía en un principio que para entender los mitos no basta la filología, no basta el buen conocimiento de la lengua, aunque hace falta. No bastan las relaciones literarias que explican todas las peripecias sufridas por el mito. Hay que saber teología. Y en alguna medida, en tanto se sabe teología, es al teólogo al que le corresponde decir lo que en este mito hay de religioso, de auténtica y cabalmente religioso. Y hay algo, hay una nota, un hecho, que nos permita a nosotros distinguir lo que es religioso. De hecho, el hecho es esto. Una verdad es religiosa cuando es verdadera siempre. Cuando excede
aquel tiempo en el cual esa verdad emerge o aparece. Tomemos un ejemplo extraído de la Biblia. En la Biblia un personaje X, Abraham, es convocado de su pueblo Ur, es llamado. Fíjese, la Biblia no dice de ninguna manera que Abraham en su conciencia, en cierta oportunidad, pensando muy bien, se dio cuenta de que él debía ser el emisario. No dice nada de eso, lo llaman a él. Y él se presenta, es una voz que él siente y que lo convoca y que le dice: yo te voy a convertir en cabeza remota, tan lejana a todos los sueños que él podía abrigar. No digo sueños políticos porque este Aduar nómade no podía tener ni sueños políticos, no podía tenerlo. Simplemente acepta ese hecho. Fíjense, yo me pongo en la posición de un escéptico. Y que me diga a mí, pero no me venga con el cuento ese de Abraham. Ese es un cuento que está en la Biblia, tanto un centón folclórico X. ¿Quiénes escribieron eso? Bueno, eso lo acepto. Supongamos que lo haya escrito alguien, un geógrafo, en un manuscrito que ha llegado hasta nosotros, pero le puedo asegurar que tiene por lo menos ese manuscrito una edad de 1000 años antes de Cristo. Y 1000 años antes de Cristo, ¿qué era el pueblo judío? Un pueblo chiquito, insignificante. Indudablemente la Aduar de Abraham había crecido, pero no había llegado a hacer gran cosa. Esta seguridad ahora pasa, esta seguridad de Abraham al geógrafo. El geógrafo es el que parece que no se ha equivocado cuando estableció definitivamente de que Abraham iba a ser cabeza de un pueblo innumerable. Piensen en todos los que somos los herederos de esta promesa. Judíos, cristianos, mahometanos, con todas las diferencias, son los herederos de la promesa. Precisamente eso es una cosa religiosa. Cuando no falla, cuando está allí presente. Me voy a referir ahora muy brevemente a un mito griego. Hércules es el conquistador de la oikumene, del mundo habitado. ¿Quién es Hércules? Históricamente no sabemos. Algunos piensan que la palabra puede designar un pueblo. Bien, puede designar, puede no designarlo. A ciencia cierta no sabemos nada. Hubo un pueblo al cual se le llama Hércules, en fin, como se puede llamarle el tío Sam a Norteamérica, o John Bull a Inglaterra, o el oso a Rusia, en fin, qué sé yo. Hay formas a veces de este tipo de designación, podría ser. Pero es curioso advertir cómo este mito de la conquista del universo por un hombre se mantiene a lo largo de la historia. El universo va a ser conquistado en alguna oportunidad. El universo va a constituir una unidad. Esto parece estar señalando el mito, estar indicándolo. Y las fuerzas que se conjugan en esa conquista son las fuerzas titánicas del Titán. Ese que es uno de los nombres
que se le suelen dar a los demonios en el panteón religioso antiguo. Y esto es lo que hace a la verdad religiosa de eso. Hércules está presente en este momento, actualmente, ahora. El Hércules es el tío Sam. De alguna manera es el que está dirigiendo el movimiento del mundo. Él es el posible candidato a la realización hercúlea, como ha habido otros muchos a través de la historia. Existe todavía otro mito que aparece en una profecía, pero en forma de sueño. En la profecía de Daniel. Recuerden ustedes, Daniel es convocado por Nabucodonosor, que ha tenido un sueño curioso que se le ha reiterado varias veces. Y que él no sabe qué es ese sueño que lo obseda. Él sueña con un coloso inmenso, cuya cabeza es de oro, cuyas espaldas son de plata, cuyo pecho es de bronce y sus piernas de hierro. Ese coloso se le aparece muchas veces, hasta que una pequeña piedra que crece cae sobre él, lo desmorona y se cae. ¿Qué significa eso?, dice él. Daniel le explica, y en cierto modo la explicación de Daniel es una explicación que, visto todas las circunstancias que han sucedido en el universo, puede casi considerarse como un resumen breve y profético de la historia del mundo. Y es curioso cómo coincide la idea de que hay un momento de oro, un momento de plata, un momento de bronce, un momento de hierro, con lo que está dicho en Hesíodo cuando habla de las edades del mundo. Entonces habla de la edad de oro, de la edad de plata, de la edad de bronce, de la edad de hierro. El Kali Yuga, que dicen los hindúes, es decir, en la mitología hindú, nosotros estamos ahora viviendo el Kali Yuga, la edad del hierro, visto por estas profecías. Y lo curioso de esta profecía es lo siguiente: el coloso está asentado, el coloso es, de hecho, los imperios que dominarán al mundo. A un imperio que es el de oro sucede uno inferior, el de plata, sucede otro que es el de bronce, y sucede el de hierro, que suponían ya en aquella época que podía ser el Imperio Romano. Pero por ahí aparece el lector medio profético que dice, sí, y los dedos de hierro que se asientan sobre la arcilla, ¿qué significan religiosamente? Fíjese que dedos de hierro asentados sobre la arcilla no suponen la posibilidad de una permanencia muy grande, porque la arcilla es frágil. Y el hierro mismo en su asentamiento la rompe, la destruye. ¿Qué significan religiosamente hablando el hierro y la arcilla? El hierro significa la organización estatal de la ley que se impone y que obliga al hombre y lo lleva al cumplimiento de su destino, por lo menos dentro de este mundo, conforme a lo que la ley establece. Y la arcilla siempre significó el Evangelio. Quiere decir esto que la relación entre el hierro de la organización estatal y la arcilla del Evangelio es una relación frágil, es una relación que inevitablemente con el correr de los siglos va a provocar la destrucción del orden de la civilización asentado sobre eso. Y en parte es así. ¿Por qué? Porque el Evangelio
nos promete a nosotros tres cosas. Librarnos del error por la verdad de la fe. Librarnos del pecado por la admisión de la gracia. Y librarnos también de la miseria cuando allende la muerte hayamos merecido las promesas divinas que nos convierten a nosotros en habitantes de la ciudad celeste, del reino de Dios. Entonces, nos habremos librado del error, nos habremos librado del pecado y nos habremos librado de la miseria, definitivamente, pero allende la muerte, después de haber cargado con la cruz en este mundo. La miseria es aquí nuestra compañera hasta el final. La tentación propia de la enseñanza cristiana, la tentación propia del cristianismo, es creer que estas tres cosas las podemos alcanzar sin la cruz, aquí en este mundo, y con la ayuda de la organización terrena, de la ciudad terrena. Que la ayuda de la organización terrena nos permite alcanzar estas tres cosas. Objetivo, posibilidad de la ideología, especialmente de la ideología comunista, que es la más delirante de todas, pero todas las ideologías son iguales. Están hechas, nacidas, formadas bajo el influjo de la religión, pero de la religión mal entendida, mal interpretada y vista como posibilidad de realización puramente humana y al servicio de cosas y de poderes puramente humanos. Precisamente esa contradicción que afecta la organización legal de los hombres en este mundo, en el Estado, y esa constitución aparentemente frágil de la arcilla evangélica es lo que va a destruir esta civilización. Y es lo que le está destruyendo. Lo que le está destruyendo. La revolución es el evangelio mal entendido. Es la creencia de que mediante un movimiento que nos dé a nosotros el poder, vamos a poder cumplir aquellas misiones del Evangelio aquí en la tierra sin necesidad de aceptemos la cruz de la miseria. Y nos vamos a librar del error aceptando la creencia que nos impone el hierro del Estado. Nos vamos a librar del pecado por decreto, no hay más pecado. Fíjense que se decreta. ¿Cómo va a ser ladrón a alguien cuando ya no haya más propiedad privada? ¿Cómo pueden existir los pecados de la carne cuando todo eso se convierte en un cóctel party? ¿Cómo pueden existir todos los otros pecados cuando ahora hemos dicho, no hay tabú, hombre? Son los dueños de manifestar sus cosas, no lo dicen los gays. No quiero caer en la imitación de Monseñor Corrachino, pero realmente tiene razón a veces cuando lo dice un poco graciosamente, respecto a la pretensión de esta gente de no estar en pecado y de no aceptar como pecado un pecado. Doble pecado, porque cuando uno acepta el pecado como pecado, bueno, bien, está bien con Dios, no trata de disfrazar lo que hace y lo que está y en dónde está. Pero cuando uno de alguna manera trata de presentarlo como si no lo fuera, ahí está, en este movimiento moderno. Y la miseria la venceremos gracias a las estadísticas, gracias a la intervención de los estados que tratarán de convertirse en esa providencia. Entonces, como ustedes ven, nos encontramos con que ese sueño de Nabucodonosor
que sucedió hace unos cuantos siglos atrás nuestro es real, presente, vivo, tan real y tan presente como ese encuentro de María e Isabel, dos muchachas que según datos de un evangelio que debe haber surgido en el siglo I de nuestra época, se encuentran en una pequeña aldea de Judea y una le dice a la otra: bienaventurada eres tú y desde hoy en día te llamarán bienaventurada la generación. Así, ni más ni menos, es la realidad cruda y completa, y en eso consiste el valor de la religión. Uno advierte ahí en esa suerte de eternidad en el espíritu la verdad religiosa, cuando aparece allí en toda su plenitud. Existen, para terminar esta conversación, que se nos puede hacer un poco larga, otras fuentes de la religión. Las fundamentales son esas, pero está la Sagrada Escritura y está el magisterio de la Iglesia. Sobre esto conviene siempre insistir, porque las Sagradas Escrituras solas, abandonadas, libradas a la inspiración subjetiva de cada uno de nosotros, puede ser, como decía bien Joseph de Maistre, un veneno completo. Porque cada uno de nosotros puede dar de ella una interpretación antojadiza y absurda, que es lo que sucede a veces con el protestantismo. ¿De dónde vienen todas las sectas que hoy tanto pululan en todas partes? Del protestantismo. Nosotros podemos decir, bueno, entre los protestantes aceptamos a este, 5, 6, 7, 8, 10, con los que nos vean. Y todo lo demás es morralla, pero todo lo demás se inspira en el mismo principio. ¿Por qué este y no este? ¿Por qué este otro y no aquel? Todos se inspiran en el principio de la libre interpretación de la Escritura. ¿Y de dónde sale este principio? Pues sale del liberalismo aplicado a la religión, y de la religión protestante. El liberal es el hombre que cree que uno tiene libertad para pensar lo que quiera. La pregunta que ya señalamos en la clase anterior y que conviene hacerla siempre de nuevo, porque es una pregunta de buen sentido, que conviene refrescarlo, está en Augusto Comte. Pero es que yo puedo pensar lo que quiero en química. No, tengo que aprender, fundándome en las autoridades. Es que yo puedo pensar lo que quiero en matemática. No, tengo que aprender, están las autoridades ahí que me enseñan. En medicina, dejar librada la inspiración de los primeros que aparecen por ahí, que curan. Y todos los milagreros, no, porque a veces algunos de ellos pueden curar, efectivamente, pero siempre conviene cuidarse. Y para cuidar están las autoridades, en las facultades. No, parece ser que lo único que yo soy dueño de pensar lo que se me dé la gana es en religión y en política, porque se han perdido las autoridades en política y en religión. Y en esto constituye precisamente la revolución moderna que nosotros pasamos, que entra ahora en la religión también. La religión entra con la religión protestante. Ahí esta es la revolución en la Iglesia. En el momento en que la Iglesia acepte a la religión protestante como válida, no hay que esperar lo peor. Ya está. Ya está. Entonces lo decía. Fíjense que en el momento en que se hace un concilio, que se dice pastoral, la Iglesia protestante son pastorales, porque la única, en realidad el protestantismo no podría organizarse ni en iglesia, porque cada uno debía pensar lo que quiera en su relación con la Biblia y solo con Dios. Se organiza por razones de pastoral, para predicar la Biblia. ¿Para qué otro? Cuando la religión se hace pastoral,
se hace protestante. Y cuando la preocupación es fundamentalmente pastoral, es protestante. La tradición está en la enseñanza del magisterio tradicional de la Iglesia. Es a ese al que hay que recurrir para advertir cómo nosotros debemos interpretar también el Evangelio, porque allí está la fuente de la auténtica tradición. Nada más por ahora. Si ustedes quieren hacer algunas preguntas, o griten con altoparlante, o se la transmiten, y mi mujer, que está acostumbrada a mandarme, sabe perfectamente cómo debe hablar, Margarita. Así que ella es mi oído. Pueden hacer cualquier pregunta que aclare algo de lo que hemos venido diciendo. A veces a mí me cuesta ser muy claro y no ser tan claro como está. Profesor, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí. Yo no entendí bien el sábado pasado cuando usted afirmó que el gran error teológico, o uno de los grandes errores teológicos de los protestantes, había sido, digamos, privilegiar la voluntad sobre la inteligencia en la concepción de Dios. Nace, de hecho, el protestantismo teológicamente surge de unos ya defectos de teología que se forman dentro de la Iglesia misma católica. En el caso de Guillermo de Oca, por ejemplo, en donde Dios es considerado fundamentalmente como voluntad omnímoda. Una voluntad que es omnipotente, total, hasta el punto de oscurecer la inteligencia divina. Fíjense que Dios pudo haber hecho en el pensamiento de Oca de que tal cosa no fuera pecado. Y si Dios no quiere, no es pecado. Pone en Dios una voluntad tal de que nosotros no podemos descifrar en Él lo que puede ser admisible, verdadero, para el buen sentido incluso. Porque Dios se nos aparece como un excesivo mandante o un gobierno que no entiende otras razones más que la obediencia total y completa a su voluntad. De la teología pasar al voluntarismo en el hombre no hay más que un paso. Este paso está dado en los filósofos protestantes, fundamentalmente. El imperativo categórico de Kant es algo que debe ser hecho. No importa la razón, porque para nosotros lo que debe ser hecho es lo que es bueno. Y el primer principio de la vida práctica es hacer el bien y evitar el mal. Pero para hacer el bien y evitar el mal en la situación en que debemos obrar, tenemos que distinguirlo. Esto es bueno y esto es malo. Y esa apreciación o distinción es fundamentalmente una apreciación y una distinción inteligente. ¿Sí? Es como cuando decimos, por ejemplo, la justicia es dar a cada uno según su derecho. Pero yo tengo que conocer el derecho que voy a dar. Porque o me puedo pasar porque le concedo más de lo que debo, y entonces ya no hago justicia, o le concedo menos de lo que debo y tampoco hago justicia. La apreciación es, en primer lugar, una apreciación inteligente, y luego la voluntad quiere aquello que la inteligencia le señala como bueno. En el protestantismo hay un voluntarismo que lógicamente se expresa mucho porque Dios salva a quién, al que se le antoja. Dijémoslo, que claro, en la teología católica yo no me salvo por mérito,
exclusivamente. Está la gracia divina que opera, pero mis méritos coadyuvan. Mis méritos son causa, en alguna medida instrumental, también de mi salvación. Entra en el terreno de la salvación. Tengo que hacer méritos para que Dios me ayude. Tengo que hacerlo. Y está la gracia de Él, en última instancia, que es la que determina mi salvación. Pero para el protestante, la gracia actúa y borra absolutamente todo, porque el hombre no hace nada meritorio en el pensamiento de Lutero. Es una naturaleza, la del hombre, corrompida. Todo lo que hace es malo. Por eso precisamente él puede decir pecca fortiter, cree pecca fortiter, peque. Porque hacer o obrar es pecar. Y como hacer y obrar es pecar, hay que hacer de cualquier modo y hay que determinar. Y aunque se peque, estamos nosotros salvados por esa especie, diríamos así, de acción dictatorial de Dios que quiere que me salve. ¿Quiere que éste se salve? Puede también querer que éste se pierda. Y allí nosotros nos encontramos frente, pero Dios quiere que alguien se pierda. El Evangelio nos dice claramente que ni un gorrión cae muerto sin la voluntad divina. Y en cierto modo la voluntad divina trata de sostenernos a todos en la fe, en la gracia, en que no pequemos, no quiere que pequemos. Pero nosotros somos libres y tampoco puede destruir nuestra libertad. Es decir, en cierto modo poner la voluntad por encima de la inteligencia es poner una voluntad así, de una fuerza ciega que dirige todas las cosas. Y de alguna manera poner en las manos del que gobierna, del que manda, sea Dios o sean los hombres, un poder coercitivo que no atiende razones, que no atiende miramientos de ningún género, que ya no observa, ni mira, ni mira, manda, pura y exclusivamente. Y en cierto modo, fíjense que la mayor parte de los calvinistas cuando hacen y resuelven una cosa, tienen a veces esa contundencia tremenda, ¿no? Que les da tanta eficacia en este mundo de la acción en que nosotros nos movemos, pero que indudablemente los hace ser al mismo tiempo tan poco flexibles, tan duros en la persecución de sus objetivos, que suelen ser a veces malos. No todos son buenos, con el hecho, con esta contundencia. Es decir, siempre en la tradición católica se ha enseñado este hecho: Dios es libre, su voluntad es omnipotente, pero la voluntad de Dios está, diríamos así, iluminada por su saber absoluto. Y no es nunca una voluntad arbitraria e ininteligente. Si alguien dice Dios puede querer una cosa absurda, no lo va a querer. ¿Por qué? Porque no es propio de su inteligencia. Una cosa absurda es propio de un idiota. O sea, habría que poner a Dios como un idiota que puede querer cualquier cosa. No, puede querer. Quiere lo que es. Esto no significa límites en él, porque lo que es ilimitado es su saber, su inteligencia, su conocimiento, y la voluntad que está puesta al servicio de ese saber y de esa inteligencia ilimitada, pero puesta al servicio de un saber y de una inteligencia, no de una cosa así como una luz que viene e irrumpe. Y es embromado a veces porque, claro, ciertos errores, parvus error in principium magnum in fine. Hay un pequeño error en el comienzo y después se hace grande en el transcurso del tiempo, como consecuencia de un mal planteo en el orden especulativo. Y eso sucedió con algunos teólogos de los comienzos de la moderna, fines de la Edad Media. Y que esos teólogos transmitieron a veces muchas cosas, o a veces hay, por ejemplo, el gran teólogo católico, doctor de la Iglesia, pero en el que a veces los instrumentos nocionales que él manejaba permiten ciertas interpretaciones ambiguas, que es el caso de San Agustín.
San Agustín no manejó una filosofía apta, clara, para las distinciones bien precisas. No es que él se haya equivocado, ni mucho menos, pero maneja a veces una cierta ambigüedad, se advierte en el uso de ciertas expresiones filosóficas que, mal entendidas, mal comprendidas por alguien que quiere entender mal y comprender mal, son mal utilizadas. Lutero era agustino. En San Agustín hay a veces una cierta condenación del cuerpo, de la relación entre el cuerpo, que va más allá de lo que sería lo lógico y lo sano. Él se tenía de confianza. Y a veces hay ciertas cosas, es decir, era un hombre que había vivido una vida un poco pagana, hasta grande. Lógicamente, cuando entra dentro de la fe, entra en la iglesia, él tiene que luchar contra sí mismo. Y entonces a veces son pocos los recaudos que uno puede tomar contra sus propias debilidades. Conviene a veces tomarlos, aunque sea exageradamente, y a veces eso se traduce un poco en la doctrina. Exageración de los recaudos. Pero una cosa de él, que siempre